¿Cómo están mis queridos hermanos? Estamos en una época particularmente distintiva porque generalmente finalizando el año también se van cerrando ciclos y vamos poniendo nuevos proyectos o nuevas intenciones y renovados bríos al empezar un nuevo año. En la iglesia más o menos se ocurre lo mismo porque estamos finalizando el libro de Hebreos. El cuerpo pastoral de una manera sistemática programó la enseñanza de este libro y circunstancialmente estamos finalizando el año y finalizando también el estudio. En esta parte que hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes, precisamente nos encontramos con una bendición y con una salutación final, muy apropiado para este tiempo y muy apropiado también por el testimonio de vida que damos. Dice la palabra de Dios, estoy en el libro de Hebreos, voy a estar en los versos 20 al verso 25. Dice la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias Dios por este hermoso tiempo que nos has permitido compartir con nuestros hermanos las enseñanzas de la palabra. Y particularmente porque el libro de Hebreos, desde su primer versículo hasta el último, nos ha llevado por una serie de enseñanzas dedicadas exclusivamente en el momento que se escribieron al pueblo de Dios. Y ahora, como una carta contenida en la palabra del Señor, nos sirve entonces como una guía general para la Iglesia universal. Gracias Dios, tus propósitos siempre se cumplen. Tus enseñanzas forman parte de nuestra vida. Ahora Dios, como siempre, queremos pedirte en el nombre de Cristo, que nos des la posibilidad de vivir conforme a esa enseñanza, que nos permitas entender cada cosa que tú dispones. Gracias Dios por todo lo que haces. Gracias Dios por todo lo que permites. Ahora también queremos pedirte bendición para cada ministerio, para cada acción que se hace en tu nombre, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos hacerlo con nuestra vida, queremos hacerlo con nuestra forma de actuar. Gracias Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En este pequeño párrafo que acabamos de leer, realmente es estrictamente una despedida. Y este párrafo así corto y así en una despedida, pero nos habla, ¿sabe de qué? De poder espiritual. Y yo siempre trato de diferenciar lo que es un poder humano, porque de alguna manera hay que llamarlo, en el cual hacemos las cosas conforme a lo que nosotros podemos hacer. Y cuando es un poder espiritual, porque es el Espíritu Santo, que en esencia es Dios trabajando en nosotros y haciendo conforme Él y nosotros simplemente haciendo así como Él lo indica. La bendición que está en los versos 20 y 21 nos explica de una manera bien clara, fehaciente,
cómo se debe capacitar al cristiano para vivir por Cristo en este mundo impío. Cristo obra en nosotros desde su trono allá en el cielo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Me voy a detener un momentito ahí, porque ese distintivo para el Señor como pastor de las ovejas lo podemos encontrar en 3 títulos distintos en los cuales se le da al Señor Jesucristo ese título de pastor. En primer lugar, el buen pastor que muere por las ovejas. Este lo encontramos en Juan, en el capítulo 10, en el verso 11. ¿Y sabe por qué al Señor Jesucristo se le dice el buen pastor? Porque Él efectivamente y realmente muere por amor a las ovejas. Sacrifica su vida para que las ovejas puedan ser salvas. El Salmo, pero para terminar, el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Le invito a darse cuenta que estas son letras en rojo. Es palabra del Señor Jesucristo. Yo soy, dice él, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Salmo 22 nos hace una narrativa, pero muy particular sobre ese sacrificio, sobre esa forma de entregar su vida del pastor por las ovejas. Y llamo su atención porque el Salmo 22 fue escrito aproximadamente, el libro de los Salmos, toda su escritura está tasada, está más o menos señalada en unos 1100 años antes de Cristo. Y sin embargo, el escritor de ese Salmo 22 ya tiene una mirada particular allá adelante del Salvador. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le son conocidas esas palabras? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y el Salmo 22 continúa, y continúa describiendo, que no lo vamos a hacer por falta de tiempo, lo que el Señor Jesucristo, como buen pastor, hace al entregar su vida por las ovejas. El siguiente inciso nos habla de el gran pastor que perfecciona a las ovejas. Entonces tenemos aquí un papel de un pastor que se sacrifica por las ovejas, de un pastor que perfecciona a las ovejas. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿De qué está hablando acá? De que Él es el que nos perfecciona, de que Él es en nuestra obediencia que nos da la capacidad para poder entender, para poder actuar, para poder discernir, para poder hacer lo bueno. Y ahí en un complemento
Recuerda que el salmo anterior fue el 22, ahora veamos el salmo 23, un salmo muy conocido que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Qué precioso salmo. ¿Por qué? Porque el gran pastor perfecciona a la oveja. Y finalmente, el príncipe de los pastores que vendrá por sus ovejas en un evento futuro. Entonces, tenemos el pastor que da su vida por las ovejas y que efectivamente la dio. El pastor que perfecciona a las ovejas y ese mismo pastor que regresará por estas ovejas. Primera Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en la línea de los Salmos 22, 23, ahora el 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños, él recibirá bendición de Jehová. En el evento futuro, cuando el Señor Jesucristo venga por sus ovejas, ahí recibiremos todas las promesas que encontramos en la Biblia. Nuestro sumo sacerdote es nuestro pastor y ayudador. Él obra en nosotros y nos da la gracia y el poder de vivir por Él y también de servirle. Cuando en el verso 22 dice, os haga aptos, ese es todo el tema del libro de Hebreos. La capacitación que el Señor hace precisamente de su pueblo. Porque en Él es donde encontramos la capacidad, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer, no en la fe que tenemos, sino en el poder que nos sustenta a través del Espíritu Santo, en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Vamos adelante, ¿sabe a qué, hermano? A la perfección. Ese es el llamado permanente, de perfeccionarnos día con día. En el capítulo 6, en el verso 1 de Hebreos, encontramos aquel verso que nos lo recuerda. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿sabe a dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Sabe? Esta perfección, esta madurez, no viene al esforzarnos con nuestra fuerza. Viene conforme le permitimos a Cristo, al Espíritu Santo, que obre en nosotros. ¿Sabe cómo? Mediante la palabra de Dios. Vamos a encontrar un paralelismo a esto que acabo de enseñarles en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 12 al verso 16. Textualmente dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Mire qué precioso paralelismo que también encontramos en Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En este paralelismo en Filipenses, en Efesios y en el libro de Hebreos, encontramos entonces que la capacitación no depende de nosotros, la da el Señor Jesucristo. Su palabra es suficiente para que seamos capacitados. La parte que nos toca a nosotros es la obediencia. Dios no puede obrar a través de nosotros si no obra primero en nosotros. En otras palabras, antes de que haya una relación aquí, tiene que haber una relación acá, la cual debe ser satisfactoria. Y Él lo hace mediante su palabra. Él obra en nosotros precisamente a través de lo que nos dice en su palabra. Primera Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este saludo de clausura finalmente en esta carta a los Hebreos muestra el amor que unía a los creyentes de la iglesia primitiva. Qué hermoso ejemplo para que hoy nosotros podamos imitarlo. Y finalmente, en el verso 23, cuando recuerda a Timoteo, y en el verso 25, cuando da esta fórmula, la gracia sea con todos vosotros, a mí personalmente me indica de que Pablo pudo haber escrito esta carta. Si fue él o no fue él, demos gloria a Dios por el legado que deja para nosotros en estas hermosas escrituras, en su palabra. Palabra para que usted y yo podamos ser bendecidos. Vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos has permitido llegar al final de cerrar este ciclo de Hebreos, de cerrar también ciclos personales. La honra y la gloria sean para ti. Lo hacemos Dios con gratitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.